Sí, por correo también se puede mandar al Gmail. Acuérdense, todo lo vamos a mandar por Gmail, ¿sí? Por correo Gmail. Ya lo tienen, ¿no? Ok, sí. Bueno, entonces, ya vamos a empezar a trabajar sobre lo que es nuestro proyecto, porque ya tenemos, por ejemplo, la memoria socioeconómica de la población. Es la misma que trabajaron para agua potable. Entonces, la memoria socioeconómica, pues, son los datos socioeconómicos de la población y eso, pues, nada más se saca de internet, ¿sí? Lo actualizado que esté, no hay problema, porque de ahí vamos a sacar alguna información. Entonces, eso ya lo tienen, ¿no? Sí, ya. Su proyecto de agua potable. Entonces, de ahí, perdón, de ahí nosotros vamos a sacar datos sociales y económicos de la población. Vamos a sacar también cuál es el clima preponderante de la población, qué temporada es la que se presenta de lluvias, datos de fuentes de ingresos que tiene la población, geográficos, históricos. Vamos a sacar también cómo se ha comportado. Esto posiblemente, si no lo tienen ahí, en el INEGI, entramos a la página de INEGI, buscamos la población y ahí vemos cómo ha ido evolucionando la población durante el tiempo, ¿sí? Y pues las coordenadas, latitud y altitud, latitud y longitud, que son los datos importantes que necesitamos sacar de ahí. Ya tenemos también el plano con curvas de nivel. Es importante que las curvas de nivel, pues, por lo menos a cada 10 metros las tengamos, ¿sí? La escala puede ser una 5000 o una 2000. Y ese plano, pues imprimirlo para ahí elaborar nuestra red de alcantarillado, aprovechando la topografía de la población. Este plano debemos de tener también los datos de las longitudes de las calles, ¿sí? A ejes, y las cotas de terreno en cada uno de los cruceros. Entonces, pues del que tienen de agua potable, sería nada más complementarlo. Sí, ¿es correcto? Sí, está bien. Bueno, entonces, eso ya a la brevedad. El próximo miércoles tenemos ya programado, aunque todavía no sabemos qué salón vamos a ocupar, ya la clase presencial en la escuela. Y yo les aviso en qué salón vamos a tener asignado para esta clase. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. ¿No? Bueno, también de la misma memoria socioeconómica ya podemos tener o ir sacando los datos básicos del proyecto, ¿sí? ¿Cuáles datos nos interesan? Bueno, nos interesa la dotación de agua potable. Esta dotación, acuérdense,
también ya lo aplicaron en el de agua potable, es de acuerdo al clima y de acuerdo al número de habitantes. Y hay una tabla en los libros de la Conagua, es esta. De acuerdo al clima y de acuerdo al número de habitantes, nosotros determinamos cuál es la dotación de agua potable. Otro dato importante que tenemos que definir en los datos básicos del proyecto, que es esta tablita, bueno, de ahí de nuestro trabajo. Vamos a poner el nombre de la población, la categoría política, ¿qué categoría política tiene la población? Sus coordenadas geográficas, los datos de los habitantes que ha tenido en la historia o los datos que aparezcan en INEGI, ¿no? Porque a veces no aparecen muchos datos. De ahí vamos nosotros a calcular la población del proyecto, que va a ser una proyección de las poblaciones que hemos tenido, de los números de población que hemos tenido, y vamos a hacer una proyección de esos datos a 20 años, por mínimos cuadrados. Es el método que más se utiliza. Mínimos cuadrados con una proyección a 20 años para determinar la población del proyecto. Ya dijimos, el periodo económico es de 20 años. El clima, pues también de ahí lo vamos a obtener, que es de esos datos económicos. Y pues determinamos la dotación de agua potable. De la dotación tenemos que obtener la aportación. Esta aportación sería del 75 al 80% de la dotación, según las normas de la Conagua. ¿A qué se refiere esta aportación? Pues es la dotación de agua potable que tiene cada habitante, cuánto va a mandar a la red de alcantarillado. Entonces puede aplicar el 75 o el 80%. Si alguien dice, pues yo aplico el 78, no hay problema. Está en el rango, ¿no? 75 al 80%. Vamos a usar mueble sanitario de 6 litros por uso, ¿sí? Que es el mueble pues que más se encuentra en las casas ya. Anteriormente teníamos unos de 18 al litro, entonces pues era un desperdicio muy grande. Entonces con una simple modificación que se hizo en su mueble sanitario, pues se rebajó hasta 6 litros. Y eso es bueno porque ahorramos agua, ¿verdad? Es uno de los problemas principales que tenemos como país y como ciudad también. El sistema de alcantarillado que vamos a trabajar va a ser el de aguas residuales. La eliminación, vamos a eliminarlo por gravedad. Pues el alcantarillado trabaja por gravedad. En algunos casos será necesario implementar bombeo, ¿sí? A veces por la cuestión topográfica, por las condiciones topográficas, necesitamos realizar bombeos, pero nos recomienda que sea lo mínimo, ¿no? Entonces, el alcantarillado debe trabajar por gravedad. Entonces, esto es aprovechando nosotros nuestra topografía de la población. Asimismo, vamos a determinar cuál va a ser nuestra traza de la red de alcantarillado, ¿no?
Esta traza puede ser en bayoneta o en peine. No hay una razón así de sobra o de peso que pueda uno decir, bueno, pues tiene que ser obligadamente peine o tiene que ser en peine o en bayoneta, ¿no? Lo que sí les comento es un poco más sencillo hacerlo en peine. ¿Sí? Obtenemos diámetros más pequeños que con una traza en bayoneta. Entonces, eso cualquiera, aquí lo vamos a hacer en el pizarrón, sobre una figura, vamos a hacer la traza, aprovechando la topografía de la población. Entonces, no hay problema por el tipo de traza que se tenga. Nada más tenemos que considerar que va a ser por gravedad su desalojo. Un punto importante, ¿dónde vamos nosotros a descargar estas aguas? Le llamamos el lugar de vertido. Pues puede ser en un arroyo, puede ser en un río, en un lago, en una laguna, en una presa, en el mar, pero se recomienda y es necesario ya por cuestiones técnicas de Conagua que se le dé un tratamiento a las aguas antes de descargarlas en estos cuerpos, porque pues vamos a contaminar. ¿Sí? Y además, tratando de darle un reuso al agua, o dos, o los que sean, ¿sí? Por eso es el tratamiento. Y aplicar los conceptos de sustentabilidad que debemos de aplicar en todos los proyectos, no solamente de alcantarillado y agua potable, en todos los proyectos. Entonces, es muy importante ver dónde vamos nosotros a verter las aguas de nuestro sistema, pero después de darle un tratamiento. Las fórmulas que vamos a usar va a ser MAMI y continuidad, Harmon y propiedades de las tuberías. ¿Cuáles son las propiedades de las tuberías? ¿Recuerdan ustedes cuáles son las propiedades de las tuberías? ¿No? Bueno, las recordamos. Radio hidráulico, perímetro mojado, área hidráulica, ¿sí? Rugosidad, ¿no? ¿Dónde? La rugosidad, ¿no? La rugosidad pues, depende del tipo de tubería que tengamos. Si es tubería de concreto, tendríamos una rugosidad de 0.013. Si es tubería plástica, polietileno, PVC o poliéster reforzado con fibra de vidrio, 0.009. ¿Cuáles las ventajas de una y otra? Bueno, una de las ventajas principales es la vida útil del material, ¿no? Una tubería plástica, tenemos, según los fabricantes, tenemos vida útil hasta de 100 años, mientras que la de concreto simple y reforzado, que son las dos que se encuentran, es 20 años. Entonces, con esto, pues, si vamos a hacer una inversión en una población, ahorita ya se toma mucho este dato, y pues, por lo regular, ahorita ya todos los sistemas de alcantarillado son por tuberías plásticas. Mayor vida útil, mayor tiempo de vida del proyecto, de la obra, y bueno, pues eso es una solución conveniente. ¿Por qué? Pues porque baja el costo del sistema de alcantarillado. Si tenemos un sistema con tubería plástica, pues se prorratea su costo en 100 años, y tenemos un sistema de alcantarillado de tubería de concreto,
se posbatea en 20 años. Entonces, es más conveniente usar tuberías plásticas y también es más conveniente por las cuestiones de operabilidad del sistema. Ujú. Se dice que un sistema de alcantarillado con agua, con tubería de concreto, ya sea simple y reforzado, porque a veces por los diámetros ya tenemos que usar el concreto reforzado, tiene menor velocidad, tiende más a solvarse, o sea que su mantenimiento debe ser más constante. Y en un sistema de alcantarillado con tubería plástica, pues como tiene la rugosidad más lisa, entonces tiende a solvarse menos. A solvarse se dice cuando se queda el material que lleva el agua en el seno y se va estancando, se va banqueando en la tubería y produce bancos de asolve que finalmente producen taponamiento. Entonces, una ventaja muy grande es usar tubería plástica. Posiblemente el costo se eleve, pero si lo vemos desde el punto de vista vamos a ver una tablita donde vemos ahí una comparativa entre las tuberías que usamos para que nos demos cuenta que esto es más conveniente una tubería de polietileno, una tubería plástica. Polietileno de alta densidad pues es la de batalla y es más económico. El poliéster reforzado con fibra de vidrio es una tubería mucho más reforzada, con fibra de vidrio. Entonces, es más económica la de polietileno de alta densidad. Y PVC, pues, o sea, lo que es policloruro de vinilo, esa lo utilizamos prácticamente en instalaciones hidrosanitarias, ¿sí? Dentro de las casas. Entonces, lo más conveniente, polietileno de alta densidad. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, con esto pues nosotros vamos a tener las normas, unos datos sobre la velocidad mínima, la velocidad máxima, que debemos, son parámetros que debemos de respetar, ¿sí? La velocidad mínima a tubo parcialmente lleno, 0.30 metros por segundo, a tubo lleno, 60 centímetros, o sea, 0.60 metros por segundo. La velocidad máxima, pues, tubería plástica se considera hasta 10 metros por segundo. La tubería de concreto, 5 metros por segundo. Entonces, también ahí hay una ventaja. ¿Sí? Tenemos mayores velocidades, menos oportunidades que se asolve. El gasto mínimo que nosotros vamos a aportar al sistema, ya para el cálculo de los gastos que vamos nosotros a calcular, es de 1 litro por segundo. ¿Y por qué 1 litro por segundo? Bueno, se ha visto físicamente, por ejemplo, tenemos un mueble de 6 litros de capacidad, un mueble sanitario, WC, y le jalamos la palanquita y en 6 segundos se desaloja. Entonces, se supone que en una red de alcantarillado, en cualquier tramo, por lo menos un mueble se está usando en un momento común, ¿sí? Como mínimo. Entonces, por eso se considera como el gasto mínimo de 1 litro por segundo. Posiblemente en nuestro cálculo nos aparezca un dato menor de 1. Bueno, en ese caso, cuando nos sale menor de 1, por norma, ponemos 1. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Nada más va a aumentar un poquito el gasto máximo extraordinario, que es con el que vamos a diseñar el diámetro de la tubería y sus características de funcionalidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, que Bueno, también nuestros datos que vamos a calcular ya con una tabla en Excel es gasto mínimo, gasto medio total, gasto máximo instantáneo, gasto máximo extraordinario.
Con este gasto máximo extraordinario, los otros tres nos sirven nada más para llegar a esto. Y con la pendiente que nosotros le demos a la tubería, nosotros vamos a diseñar cuál es el diámetro en cada uno de los tramos, ¿sí? La pendiente que nosotros le demos a la tubería debe ser la misma que tiene el terreno, cuando es esto posible, ¿no? Porque puede ser que nosotros tengamos pendiente de 0, no hay pendiente, el terreno está plano. Por ahí tenemos alguna población plana, entre las que van a analizar. Pues que ninguna en ustedes, ¿verdad? ¿Una qué, profe? Perdón, una población. ¿Vale? ¿Una qué, perdón? La población, si tienen pendientes, o sea, si tienen una población plana totalmente. Mm, No, No, profe. ¿verdad? No, no, la mía no. No, parece que ustedes son puras poblaciones que tienen algunos elementos de topografía, ¿no? No tenemos plana. Entonces, si nosotros le damos la misma pendiente que tiene el terreno, con eso nuestro sistema de alcantarillado es de lo económico que se requiere. ¿Sí? Porque a veces aprovechamos la velocidad que la misma topografía le da al agua. Y esta velocidad pues debe de estar dentro de los parámetros, ¿no? En tubería plástica, 10 metros por segundo, ¿no? Aunque en las normas aparece como 5 metros por segundo, pero les comento que las fábricas, los fabricantes de las tuberías, llevan a cabo un estudio en su laboratorio y ese estudio lo proporcionan a la CONAGUA para que les autorice la venta de este producto. Y bueno, pues tiene que presentar un estudio que se hace en laboratorio, en la fábrica, y ahí determina que sí es posible que una tubería de polietileno resista 10 metros por segundo de velocidad. Esto también nos conlleva o nos da una ventaja. Si nosotros tenemos velocidades altas, ¿sí? Entonces nuestra construcción de pozos de caída, los pozos de caída, pozos de visita con caída se le llama, esos pozos los utilizamos para bajar la velocidad en los sistemas que tengamos mucha pendiente, ¿sí? O sea, por ejemplo, si estamos hablando, estamos en un proyecto de la ciudad de Tasco, la ciudad de Cuernavaca, entonces son poblaciones que tienen muchísima pendiente en sus calles. O aquí simplemente en la Ciudad de México, si buscamos acá para Santa Fe, San Ángel, el periférico hacia arriba, vemos que las poblaciones, que hay muchas, tienen unas pendientes muy fuertes. Entonces ahí la velocidad es muy alta. Entonces, ¿cómo rompemos esa velocidad? ¿Cómo bajamos esa velocidad? Con pozos con caída. ¿Sí? Y en su momento lo vamos a ver en algunos de los proyectos que tengan ustedes. ¿Y estamos de acuerdo? Sí, profe. Otro elemento que es muy importante que determinemos es la parte de los gastos, la longitud total del sistema de alcantarillado. Pero el emisor, como es una tubería que nos va a llevar las aguas de toda la población que se junte hacia el lugar de vertido, esa se considera su longitud como 0. ¿Por qué se considera 0? Porque ya no tiene aportación en su recorrido. Otro dato muy importante, la densidad de población. Nosotros ya tenemos la población del proyecto, la población futura, ¿sí? Que es una edición a 20 años, con mínimos cuadrados que ya lo hicieron para agua potable, ¿no? ¿Estamos correctos? Sí, profe.
Entonces, esa población de proyecto. Y tenemos la longitud total de la red. Entonces, la población de proyecto entre la longitud total de la red nos va a dar el dato de la densidad de población. O sea, cuántos habitantes por metro que corresponden a la red. Ujú. Y como último dato, en los datos básicos del proyecto, es el diámetro del emisor. ¿Sí? Tenemos que poner cuál es el diámetro que nos resultó del emisor, porque en este caso pues, es la tubería principal más importante que vamos a tener, y porque es la que va a desalojar las aguas de la población. Entonces, estos datos básicos del proyecto vienen en una tablita que vamos a formular para cada una de las poblaciones. Entonces, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. Miren, nosotros, dentro de los apuntes que les voy a hacer llegar, tiene una tablita que es esta. Es una comparativa entre las tuberías que utilizamos para alcantarillado, ¿sí? Y miren, por ejemplo, dicen, tenemos tubería de concreto simple, punta normal. También ya hay tubería de concreto, punta. Esta punta normal se refiere a que la tubería de concreto le poníamos antes mortero, cemento, arena en su unión, entre un tramo y otro, o entre una tubería y otra. Ahora, también tenemos junta por medio de un arillo de caucho que lleva en la campana y en la espiga, y hace el clic. Hagan de cuenta como las que utilizamos para la tubería de polietileno o las tuberías plásticas. De acuerdo en agua potable, las tuberías utilizamos normalmente tuberías PVC, y al unirlas se hace digamos, hagan de cuenta que es esto. Esto le llamamos la campana y esto el espiga. Entonces hacemos esto, ¿sí? Y hace un clic aquí porque tiene un arillo aquí que hace el clic. Entonces ese arillo de caucho en las tuberías nos da la facilidad de que sella perfectamente la tubería. Entonces esa es también ya la tubería concreto ya se puede adquirir así en esa forma, con ese tipo de punta. Ya no ponerle mortero, cemento, arena para que selle. También tenemos concreto reforzado. Tenemos concreto con punta ecológica, así se le llama, la que nos lleva ya mortero, cemento, arena. ¿Sí? Y bueno, si vemos ahí en la tablita, coeficiente de rugosidad 0.03. A partir de polietileno de alta densidad, que la conocemos como PEAD o PAD, también la de PVC, que es policloruro de vinilo, y la PRFB, poliéster reforzado con fibra de vidrio. Estos son sus coeficientes de rugosidad 0.009. ¿Sí? Entonces, la velocidad mínima que admiten, todas son de 0.30. La velocidad máxima, aunque las normas dicen 5 metros por segundo, admiten 10 metros por segundo las plásticas y 5 metros por segundo las de concreto. El tipo de punta, pues ya tenemos la misma punta para todos los tipos de tuberías. El colchón, aquí es una parte importante. Por eso es conveniente usar tubería plástica. El colchón, el colchón es la parte del lomo del tubo a la superficie de rodamiento, o sea, lo que es la calle. Si nosotros tenemos tuberías de concreto, nuestro colchón va a ser más grande. ¿Por qué? Porque la tubería es menos resistente. Si tenemos tubería de plástica, nuestro colchón disminuye.
Entonces, esto nos da una ventaja en que tenemos menos volumen de excavación, menos volumen de relleno, menos volumen de movimiento de tierra también, lo que son los acarreos. Entonces, eso hace el sistema un poco más económico o mucho más económico, dependiendo de los volúmenes, ¿no? Entonces, por eso, la conveniencia de utilizar tubería plástica. Menos volúmenes de excavación y menos relleno y menos movimiento de tierra. Ahora, en cuanto al peso, el peso propio de la tubería, si tenemos tuberías de concreto, es un peso alto, ¿sí? Que para diámetros grandes, principalmente, ¿no? Y vamos a tener que bajar la tubería con la máquina, ¿sí? Entonces, es un costo de su colocación, porque lo tenemos que bajar con la máquina por su peso tan elevado, ¿no? Mientras que la tubería plástica se puede bajar con una soga, con cuatro trabajadores, hasta los diámetros más grandes también, ¿sí? Se pueden bajar así. Entonces el peso es más bajo. Entonces también eso, pues, repercute en el costo de la instalación. Una ventaja muy importante que tienen las tuberías plásticas contra las tuberías de concreto. Esta ventaja que les comento es que las tuberías de concreto tienen ataque de raíces, de árboles, de los roedores, ¿sí? Pues principalmente son las dos eh, ventajas que tienen las tuberías plásticas. Las tuberías plásticas, muchas veces en el alcantarillado encontramos que va la raíz de un árbol. Bueno, la raíz de un árbol empieza desde el grosor de un pelo de nosotros, más o menos. Pero, como tiene porosidad, la tubería de concreto puede por esa porosidad incrustarse dentro de la tubería y una vez que agarra agua negra, pues es un agua con muchos elementos que le sirven como un aditivo y empieza a engrosar y rompe la tubería. Esto en la tubería plástica no sucede, porque no puede meterse la raíz de una tubería, de un árbol, perdón, a la tubería. Entonces es una ventaja. Los roedores también, los roedores que los encontramos en los sistemas de alcantarillado, y bueno, pues ellos le empiezan a rascar a las paredes hasta que le hacen una perforación a la tubería. En las tuberías plásticas no sucede eso. Estas son de las ventajas que tenemos, ¿sí? Y aquí en esta tablita la pueden ustedes checar los asuntos que les voy a hacer llegar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. Otro elemento, nosotros vamos a utilizar nada más permítanme. Cada rato me aparece esta leyenda que quiero buscar actualización. También dentro de los apuntes, yo les voy a hacer llegar un resumen de las normas. Las normas son las normas de Conagua que vamos nosotros a utilizar. Y en ese resumen de las normas, que son cuatro hojitas, de todos modos también les voy a hacer llegar un material que son
como 30 hojas, que es una ampliación de esto. Este es un resumen. Prácticamente el otro es las normas que nos aplicamos. Y bueno, pues ahí tenemos que el diámetro mínimo para aguas residuales es de 20 centímetros, para aguas fluviales de 30 centímetros. O sea, quiere decir que no podemos tener diámetros menores de eso. ¿Sí? En aguas negras 20, en aguas fluviales 30. La dotación, pues, esta la determinamos de acuerdo al tipo de clima, ¿sí? Tipo de clima de la población y el número de habitantes que tenemos. Con la tabla de la CONAGUA, ahí sacamos este valor. La aportación, ya dijimos que podemos aplicar 75 al 80% de la dotación. El valor que nosotros calculemos, entre el 75 y el 80% está por lo. ¿Cuál es el más viable de utilizar? El 80% porque nos da un gasto mayor. La densidad de población, ya saben, ya vimos cómo lo obtenemos. Tenemos la población del proyecto entre la longitud total de la red, considerando, acuérdense, el emisor, su longitud es 0. Para efecto de cálculo de los gastos no se toma en cuenta porque ya no recibe aportación de ninguna casa. Ya el emisor se supone que ya está de donde termina la población hacia el lugar donde vamos a descargar. Luego tenemos el gasto mínimo, 1 litro por segundo, ¿sí? De acuerdo a las normas. El tirante mínimo también nos dice en las normas que el tirante mínimo es de 1 centímetro o 1.5. La velocidad mínima, 0.60 a tubo lleno, 0.30 a tubo parcialmente lleno. La velocidad máxima, si es tubería de concreto, simple o reforzado, 5 metros por segundo, la velocidad máxima. Y si es tubería plástica, 10 metros por segundo. La velocidad mínima es conveniente y es muy conveniente respetarla, porque si nosotros respetamos la velocidad mínima, se supone que nuestro sistema de alcantarillado no sea solo. O sea, a solvar le decimos al proceso de que todos los elementos pesados dentro de la tubería, dentro del agua, se decantan y se pegan a la pared de la tubería. Entonces, con la velocidad mínima se supone que si nosotros respetamos la velocidad mínima, no pasa eso. Y la velocidad máxima, pues es lo que nos marca aquí anteriormente, 5 metros por segundo para tubería concreto, 10 metros por segundo para tubería plástica. Esto es una ventaja que tenemos para el no tener que implementar pozos con caída y para bajar la velocidad a los rangos permisibles. Las fórmulas que utilizamos: gasto medio, gasto mínimo, gasto máximo instantáneo, coeficiente de Harmon y gasto máximo extraordinario. También aplicamos un factor de seguridad que normalmente es de 1.5 y las normas nos dicen que se puede aplicar un factor de seguridad que puede ser de 1 o 1.5. Y la verdad, como esto incide en el gasto, si nosotros aplicamos un coeficiente de seguridad de 1, vamos a ver más adelante donde lo aplicamos, entonces el gasto máximo extraordinario pues es el mismo. Si le aplicamos al gasto máximo instantáneo el coeficiente de seguridad de 1.5, bueno, pues sí aumenta el valor, ¿verdad? Entonces es conveniente trabajar con él.
¿sí? Y bueno, pues el albañal, aquí como los albañales van a descargar a nuestra tubería del sistema de alcantarillado, el albañal debemos de tomar en cuenta también de que su diámetro mínimo del albañal es de 15 centímetros, su pendiente hidráulica del albañal es de 2%, ¿sí? O sea, 2%, una pendiente mucho más fuerte que la que se maneja en el alcantarillado. El colchón del primer registro, 140 metros, 40 centímetros, y la distancia entre registros de 10 metros para efectos de limpieza y darle mantenimiento. La profundidad de las cepas, pues, de donde vamos a alojar la tubería, la rigen dos factores. Uno que es para evitar la ruptura de las tuberías ocasionadas por cargas vivas. Mientras más resistente sea nuestra tubería, mayormente soportará las cargas externas. Estas cargas externas, las más peligrosas o las más significativas son las de los vehículos automotores, ¿sí? Y se pretende que la profundidad de la red de alcantarillado sea la adecuada para que todos los albañales descarguen por gravedad a la red de alcantarillado. ¿Sí? Por eso vemos la profundidad del albañal, 40 centímetros y 2% de pendiente. ¿Sí? Con eso aseguramos que nuestro albañal descargue libremente el sistema de alcantarillado. Y bueno, el otro elemento importante es la planeación de nuestra red. Eso lo vamos a ver en un plano, un planito aquí en el pizarrón. Vamos a ver cómo determinamos la traza de nuestra red, iniciando nuestra traza en los puntos más altos de la población y aprovechando la topografía de la población para nuestra red. ¿Sí? Eso es lo que ya vamos a trabajar en su plano. Y posiblemente el miércoles, ya hay clase presencial, ponemos un planito y hacemos la planeación de nuestra red ahí para que lo veamos ahí en clase presencial. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ingeniero. ¿No? Bueno, de su memoria descriptiva pueden ir obteniendo los datos básicos del proyecto, ¿sí? Determinar también la dotación de agua potable. Y pues es lo principal que nosotros vamos a complementar con la traza que le demos a la red de alcantarillado, de acuerdo a aprovechar la topografía. Fíjense, la red de alcantarillado es aprovechar la topografía de la población para lograr el buen escurrimiento de nuestras aguas que van a llegar al sistema de alcantarillado. Esto es aprovechar la topografía para hacer que todo trabaje por gravedad, como debe trabajar un sistema de alcantarillado. Nosotros decimos, por ejemplo, el sistema de agua potable, pues a veces trabaja por bombeo, ¿no? Trabaja a presión, una presión que le damos por medio de una bomba. En el sistema de alcantarillado no. En el sistema de alcantarillado debe trabajar por gravedad, está aprovechando la topografía de la población. Entonces, esos son los detalles de la memoria descriptiva, de
los trabajos preliminares que debemos de hacer, ¿sí? El lograr estos elementos de nuestra memoria socioeconómica, con nuestra memoria de la socioeconómica, para aplicarlos a nuestro proyecto. ¿Sí? Esto principalmente nos va a servir para obtener los gastos. Entonces, en el alcantarillado vamos a tener 4 gastos. Gasto mínimo, gasto medio, gasto máximo instantáneo y gasto máximo previsto. Con el gasto máximo previsto, o extraordinario también se le llama, y la pendiente que le demos a la tubería, por medio de mani y continuidad, vamos a obtener el diámetro de la tubería que va a ser capaz de desalojar el gasto que estamos aportando en cada uno de los tramos, con la velocidad que cumpla con las normas, la velocidad mínima, la velocidad máxima y el tirante. Y son 3 elementos que nosotros checamos, que el diámetro que estamos calculando nos cumpla, que es el gasto, la velocidad y el tirante. Y eso lo vamos a ver en una memoria de cálculo, una tablita en Excel, una tablita de cálculo en Excel que les voy a proporcionar. Y ahí vienen incluidas las fórmulas que utilizamos. Y las fórmulas no son otras, porque aquí también tienen una hojita donde vienen las fórmulas que utilizamos. ¿Sí? Esta también se las voy a hacer llegar. ¿Alguna duda que tengan? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, yo por el WhatsApp les voy a hacer llegar la información. Y ahorita voy a la escuela a ver si ya están los salones. Si ya están los salones, que les aviso en qué salón nos vamos a ver el próximo miércoles. Ahí presencial. Una manera de información. Quiero decirles que en la escuela pues hay un control a la entrada, que tienen que tomarse la temperatura, tienen que aplicarse gel y pasar por un arco sanitizador también. Y bueno, pues esto es para que tengamos la seguridad de que no vamos a tener problemas. Si van en el transporte público, pues cuídense, ¿sí? Y pues todas las medidas de precaución, ¿no? Recuerden que esto todavía no ha terminado. Desgraciadamente todavía no ha terminado. Cuando empezó esto decíamos que, o nos dijeron que más o menos que era para un mes, y estamos a punto de cumplir 24 meses. Y todavía no se le ve el fin a esto, ¿verdad? Ojalá ya pasó. ¿Y ustedes ya están todos vacunados? Sí, Ya, ingeniero. profe. Ya. Sí, Bueno, ¿ya con las 3 dosis? Nada más 2. 2 solo. 2. Con 2, profe. Entonces necesitan esperar el tiempo para que le apliquen la tercera, ¿no? Sí, el refuerzo ya. Bueno, pues. Pero sí, ya todos están vacunados. Porque hay gente que no quiere vacunarse. Hay gente que no quiere vacunarse. Pero bueno, pues ya será, pues, de cada quien, ¿no? Bueno, entonces, cualquier duda que tengan de su planeación, de su plano, ya lo tienen a la mano para
es conveniente que lo impriman en un tamaño 90 por 60 o 90 por 120. Es conveniente porque ahí vamos a hacer todo a mano. Ahí vamos a rayonar todo nuestro plano para hacer la traza de nuestra red. Y ya después, ya que tengamos ahí la traza de la red, vamos a acumular las longitudes, ¿sí? de los tramos, de acuerdo a cómo va escogiendo nuestro red de alcantarillado, para de ahí obtener datos para entrar a la tabla de diseño gráfico. Les recuerdo, esta tablita, pues es una tabla de diseño en Excel. Se pueden utilizar programas. ¿Por qué no utilizamos programas? Por ejemplo, en Civica. ¿Por qué no utilizamos programas? Porque no los tenemos ahí en la escuela. ¿Sí? Pero podemos utilizar programas. Yo les recomiendo que nuestro proyecto lo hagamos así en esta forma que lo vamos a tener en el curso, porque si lo hacemos con un programa, pues nosotros le ponemos datos al programa y nos va a arrojar resultados y nos va a aplicar todas las fórmulas que vamos a ir viendo de alcantarillado. Entonces prácticamente el programa va a hacer todo. Y pues sí, esa es la realidad, ¿no? El programa hace todo el diseño. Pero el programa no nos dice, ah, mira, aquí hice esto y aquí hice esto otro, y también hay algunas veces que interviene el criterio el criterio que se aplique en cada uno de los pasos que vamos trabajando. Entonces, por eso es conveniente que aprendan ustedes cómo se hace, y ya, a lo mejor más adelante ya en su trabajo van a utilizar un programa, pero ya sabes qué es lo que está haciendo el programa. O ya sabemos qué es lo que está haciendo el programa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿No? No. Bueno, entonces por ahí parece que había uno o dos pendientes todavía de sus planos. No sé si ya me los hicieron llegar. ¿No? Pues ya. Yo ahorita se lo mando a su correo. Ok, está bien. Quizá faltaba Chimalhuacán y Napastepec, Chiapas. ¿Sí? Entonces, mándenlo por favor para analizarlo. Sí, el de Chimal- Chiapas también se lo mandamos ahorita acabando la clase, profe. Ajá. Esto es más que nada, miren, Mapastepec es ya en la costa de Chiapas, ¿verdad? Sí, profe. Pero es plana la topografía de la población. No. No, creo que no, profe. Bueno, sin embargo, Chimalhuacán, pues es un... Ah, no, pero es Chimalhuacán, Puebla. No es Chimalhuacán, Estado de México. No, No, Chimalhuacán. Puebla es en sierra, ¿verdad? es Chignahuapan. Ah, Chignahuapan. Ajá. Es Chignahuapan. Ok. Sí. Es un lugar donde hay un balneario, ¿no? Chignahuapan. O Chignahuacan, ¿verdad? Chignahuapan. Mm. Ajá. Sí, allá recuerdo, esta población es una población que tiene aguas azucrosas, hay balnearios ahí de aguas azucrosas. Chignahuapan. La había confundido, Chignahuapan.
Chimalhuacán. Bueno, ok. Qué bueno que lo aclaramos. Bueno, entonces, por favor, mándenme su plano para analizar la topografía, también para cuando veamos la planeación, ya sea aquí en el pizarrón o allá presencial en la escuela, y tomemos en cuenta estos detalles que veo yo en sus planos de ustedes. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pues que Sí, tengan buen profe. fin de semana y entonces nos vemos el lunes aquí por este medio y ya espero yo, en cuanto sepa yo en qué salón vamos a llevar la clase presencial, se los informo. Y toda la comunicación que mandemos nosotros es por el WhatsApp y por el correo Gmail, por favor. Ujú. Sí, Porque profe. por el otro correo Yahoo llegan hasta avisos de que venden pepitas en una esquina, que venden esto, que venden lo otro, y ya es un montón de información que nada más quita el tiempo, ¿no? Ya, en algunos casos, ¿verdad? Algunos sí les quita el tiempo, y bueno, también la curiosidad, ¿verdad? De que, bueno, luego hasta gente del extranjero le manda a uno cosas que quieren tener amistad con uno, y que pues es una prioridad de tiempo, ¿no? Entonces, mejor por el correo de Gmail, por favor, todo, lo del curso, ahí no entra otra cosa más que lo, lo del curso, tanto de este como el de la línea curricular. Y bueno, pues no perdemos tanto tiempo en estar revisando. Ujú. Es por eso que les pido, especial por ese correo de Gmail. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Cuídense y que estén bien. Nos vemos, profe. Buen día. Gracias, profe. Buen Gracias, día. profe. Buen día. Profe, Gracias a ustedes. Buen día, ingeniero. Hasta luego. profe, le iba